Quiere decir que me parece muy relevante lo que el juez dice aquí, porque el juez no solamente viene a decirnos al pleno y comunicar que se hagan esto diligencias, poner conocimiento por tanto del pleno, el proceso penal con relación a los contratos adjudicados. Ya hemos hablado antes de lo que supone este artículo de diligencias, que ha sido la imputación del exconcejal Alejandro Villa, sino que el juez viene a decir algo más. Viene a decir que criterio, a los efectos de que el ayuntamiento decida, si así lo acuerda, es decir, si remitiendo al pleno, si lo acuerda, la iniciación del procedimiento de revisión de los contratos adjudicados por los efectos previstos. Es decir, los efectos previstos en los artículos 104 de la Ley 30/92, 193 y 193 del texto respondido de la Ley de Contratos del Sector. Es decir, el juez está abriendo la puerta para iniciar de oficio la rescisión del contrato. Está diciendo cómo se puede hacer. Está diciendo que en base a este artículo 104 y el procedimiento que se ha abierto en la Audiencia Nacional, si dice que sí lo acuerda, la iniciación del procedimiento, entiendo que el juez no va a decir nada que no sea legal. Es decir, que el juez esté invitando a que se pueda iniciar el procedimiento de rescisión del contrato. Todavía no entiendo por qué este ayuntamiento, por qué este equipo de gobierno no quiere rescindir el contrato. No quiere entrar en el proceso que el juez está viendo en el artículo 104 de la ley y con el escrito del magistrado juez de fecha 11 de noviembre de 2014 remitido a este pleno. Luego tendremos la posibilidad de votarlo, de si se rescinde la rescisión del contrato o no. Pero si a todo esto unimos la gravedad de los hechos acaecidos y el escrito del magistrado juez, lo que está ocurriendo con la trama y además el incumplimiento del contrato, pero el juez abre una puerta, que es el artículo 104, no entiendo por qué no se quiere adoptar esa decisión. Pues que no se quiere, o no se puede, o no les dejan adoptar esa decisión. Yo quiero saber cuál es el problema cuando el juez impone que pueden iniciar el proceso de restricción contractual con la empresa Cofepris. Son hechos muy graves los que han ocurrido. Es muy importante el escrito que manda la Audiencia Nacional a este ayuntamiento. Y es muy importante que este ayuntamiento, este pleno municipal, haya tenido conocimiento de esto para poder tomar las decisiones que considere. Luego vamos a tener que levantar todos la mano en la propuesta que vamos a debatir. Y es muy importante lo que cada uno vamos a decidir en relación con ese contrato. Pero ya les digo, si querían un motivo para poder iniciar la rescisión del contrato, se lo da el juez, magistrado, Eloy Velasco Núñez, del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Máximo órgano de representación democrática de los ciudadanos de Móstoles, no sería la Junta de Gobierno la que fuera en contra de la decisión adoptada políticamente mayoritariamente. No, porque estoy diciendo usted lo contrario. Yo estoy diciendo que esa competencia, ni el juez tampoco dice que sea la competencia del pleno del ayuntamiento, y tampoco da un escrito de información al ayuntamiento. No, el juez lo dirige directamente al pleno del ayuntamiento. Al pleno del ayuntamiento está dirigido, no está dirigido al alcalde, está dirigido al pleno del ayuntamiento, al pleno de la corporación. Entonces, lo que el alcalde, lo que el juez está informando al pleno, a todos los grupos políticos, a los representantes democráticos electos de la ciudadanía de Móstoles, lo que está en la Audiencia Nacional. Y entonces, incluso abre la puerta a esa revisión de oficio y da las pistas, no dice por dónde mirar, para iniciar el proceso de revisión de oficio. No sé cuál es el problema. ¿Cuál es el problema para adoptar esa decisión? ¿Cuál es el problema para iniciar la revisión de oficio? Para iniciar el trámite administrativo de la revisión de oficio. Todavía no lo voy a entender. Yo voy a entender por qué no quieren ustedes empezar el proceso de la revisión de oficio de este contrato que absolutamente está mal contratado. No entiendo, está bien, no quieren cesar al concejal, no quieren que el alcalde comparezca en la comisión. No, vale, está bien todo eso. Porque políticamente quizás no les interese. Pero no entiendo por qué mantienen este contrato. Cuando incluso les dice, me reitero, para que pues no lo den. Y ahí van los efectos de que la Junta decida, si así lo acuerda, la iniciación del procedimiento de revisión de oficio de los contratos adjudicados por los efectos previstos en el artículo 104 de la Ley 30/1992 y del 103 del texto respondido de la Ley de Contratos que presentó uno. Y el contrato al de referencia, relacionado, Móstoles, importe de la publicación sobre 3 millones, fecha de notificación 20 de mayo, año de duración 12, importe año 6 millones, comisión anual 2%, 125 euros. A COFEP, España. No sé por qué no lo considera. La justicia de profesional. No se lo quieren hacer. Ah, no, van a contar con el apoyo. Yo lo he dicho públicamente muchas veces, pero aquí dentro también. Ah, no, sobre todo, estoy diciendo, si es verdad que tenemos que defender los intereses, presentaremos manera de iniciativa.
causa, creo que está perjudicando de una forma muy importante al Ayuntamiento de Móstoles. Se empieza a sonarse, a estar pendiente de lo que pasa, y sobre todo con la posición particular, porque lo que ha ocurrido es un agravio muy importante al Ayuntamiento de Móstoles,